Vamos a esperar que Facundo se conecte y lo terminamos de escuchar. Además me gustaría darle la devolución mientras él está también Ahí estoy, presente. profe. Sí, señor. Bien, estaba diciendo que te esperábamos hasta que termines de exponer. Claro, bueno, en teoría era que la visión, yo creo yo que va ligada al tiempo, en más y en países que digamos cuesta más que en otros países. No es que yo me limite o sea cerrado o que no quiera, no sea ambicioso, digamos, pero yo presentando una realidad, yo me baso en eso y en el tiempo. Yo creo que el limitante acá iba a ser el tiempo, no la visión, más que nada, y en 5 años yo creo que no puedo, que nadie, o sea, sí se puede en casos tipo excepcionales como el que nombró usted, el Mercado Libre, de Igualá, pero en casos generales o más realistas, digamos, partiendo ya de que siendo más realista, obviamente hay que ser ambicioso, pero siento que tampoco hay que tener falsas esperanzas, digamos, sino hay que vivir más ahí, ¿entiendes, profe? Bueno, Sí, eso sí, no. sí, sí. Sí, entiendo. Por supuesto que tu entorno de algún modo te va a condicionar, ¿sí? La visión en cuanto a lo que vos estás diciendo específicamente, que es el plazo, ¿sí? Lo que yo me refería y creo que se entendió es que la visión, no, el entorno no me tiene que condicionar mi visión, decir, bueno, este país es un desastre, bueno, yo no voy a poder cumplir ningún sueño. O yo a lo sumo puedo llegar a cumplir tal sueño, ¿sí? O puedo llegar a verme reflejado de esta manera en un futuro de tanto tiempo, ¿sí? Que yo me proponga pensar. Eso nace intrínsecamente de cada individuo, como lo estamos planteando en este caso, y por supuesto también de cada organización, ¿sí? Y por supuesto que ustedes se estarán dando cuenta también en este punto y en este momento del análisis que estamos haciendo, que incluso la visión puede cambiar a futuro, ¿sí? Si yo les hubiese hecho esta pregunta y los hubiera conocido a los 6 años, seguramente ustedes me hubieran dicho, profe, mire, yo estoy en el colegio, no, o estoy terminando el jardín de infantes, no sé ni qué voy a hacer el día de mañana, me enfrento a la escuela y no sé qué es la escuela, no tengo idea, tengo un miedo terrible. O no, estoy re ansioso por ir a la escuela, conocer compañeros nuevos, etcétera. Así como los individuos, a medida que van creciendo, van adquiriendo experiencias, conocimientos, habilidades, van incorporando elementos nuevos a sus vidas, ¿sí? En todo sentido, las organizaciones también sufren este proceso de transformación. Por lo tanto, aquello que yo pensé de decir, bueno, quiero ser la organización, la empresa número uno de la ciudad de Resistencia, ¿sí? En materia de panadería, por ejemplo, si tengo una panadería. Bueno, resulta que con el paso del tiempo mi panadería empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Soy el número uno de la ciudad de Resistencia, pero digo, quiero más, ¿sí? Ahora estoy en condiciones de ampliar mi visión. Y en vez de ser el número uno de la ciudad de Resistencia, quiero ser el número uno de la provincia del Chaco. Llego a ser el número uno de la provincia del Chaco. ¿Y el próximo paso dónde va a estar? Puede ser el número uno de la región NEA, ¿sí? Del país. Bueno, trabajo para ser el número uno de la región NEA hasta que lo consigo. Y así sucesivamente. El punto, fíjense ustedes, es el siguiente. ¿Qué pasaría si yo me planteara ser la panadería número uno de la región NEA? Fíjense todo lo que hay que transitar, ¿sí? Y ese futuro definido puede incluso ser un futuro que yo nunca lo llegue a alcanzar, ¿está? Pero tengo que ser consciente que es un periodo de tiempo que debo atravesar, ¿está? Y por el cual es posible que yo llegue, ¿está? A ver esa visión reflejada. Por lo tanto, en mí tiene que estar siempre permanentemente presente eso de quiero ser tal cosa, ¿sí? La visión también puede ser planteada en términos fragmentados, podríamos decir, de modo tal de, decir, de que quien lleva adelante esa visión o quienes llevan adelante esa visión lo puedan ir cumpliendo de manera paulatina, a efectos de que, como decía hoy también Facundo, eso no se transforme en un efecto negativo o en
o en una carga negativa para tanto una persona como una organización, y naturalmente lo lleve a frustrarse por no cumplir esa visión que siempre estuvo presente, ¿sí? Entonces, por eso hablamos de que tiene que ser claro, tiene que ser deseable, tiene que ser motivador, no solo para los directivos, también para todos los integrantes, ¿está? De modo tal que si yo quiero ser el número uno y estoy trabajando para ser el número uno, esa imagen yo no la pierda de vista, la vea como un sueño posible, como algo que puede suceder el próximo año, dentro de 2 años o dentro de 3 años, pero no más que eso, ¿sí? Acá nos preguntamos, qué es lo que intentamos conseguir? ¿Cuál es nuestro deseo? ¿Cuáles son las aspiraciones que tenemos en este sentido? ¿Cómo nos enfrentamos al cambio? ¿Y qué pasa si en el medio hay cambio en el gusto de los consumidores? ¿Qué pasa si en el medio hay nuevas tendencias de mercado? ¿Qué pasa si en el medio hay cambios tecnológicos que en el día de hoy se producen y muy fuertemente en algunas áreas, en algunos sectores? ¿Qué pasa si cambian las condiciones de rentabilidad de la organización? ¿Qué pasa si cambian las necesidades de los recursos humanos de la organización? ¿Está? ¿Cómo nos vamos a enfrentar a ese cambio? ¿Estaremos predispuestos a enfrentarnos a ese cambio? ¿Estaremos conscientes de enfrentarlo y naturalmente llevarlo adelante a ese cambio? ¿Cómo conseguiremos ser competitivos? Y en este sentido, competitivos refiere a aquella habilidad que tiene la organización para distinguirse del resto, ¿sí? En base a algún tipo de, por ejemplo, saber, sabiduría o ventaja que logra sobre el resto de los competidores, ¿sí? En este caso yo dejé un pequeño ejemplo como simplemente referencia, ¿está? No quiere decir que sea la mejor visión, ni la peor visión, ni una visión de tipo estándar, que desde mi punto de vista tiene más características de ese tipo, ¿sí? Pero vamos a analizar qué es lo que tiene. Ser referente global de seguridad, respetado y admirado como líder con el objeto de construir un mundo más seguro. ¿Está haciendo alguna referencia a dónde quiere estar en el futuro? ¿Qué me pueden decir ustedes? Sí, profe, para mí sí, está dando su visión a futuro, digamos, de ser el representante de la seguridad en forma global, respetado y admirado como todo líder, como dice ahí. Para mí sí es un objetivo y es una visión, digamos, de cómo se quiere ver en el futuro. Y fíjense que ahí habla de ser el referente global de seguridad. ¿Todos conocen la empresa Prosegur? Yo sí, profe. ¿Alguien no la conoce? Al menos de nombre. Yo sí Todos la la escuché. ¿Cómo, perdón? Yo sí la conozco, profe. Bien. Si todos la conocen, me imagino que todos habrán visto el camión de Prosegur, ¿sí? Con las personas ahí de seguridad portando armas, con chalecos antibala, ¿está? Dos bajándose generalmente del camión, trasladando bolsas. Uno dice, ¿qué llevan en esas bolsas? ¿Sí? Un camión blindado, color amarillo, con letras negras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces uno puede decir, bueno, pero esto llevan plata de un lado a otro. ¿Por qué habla de seguridad? Porque en la visión nosotros no nos tenemos que limitar a plantear qué tipo de producto o servicio le entregamos a nuestro cliente, porque el producto o servicio es algo que puede cambiar o modificarse con el paso del tiempo, ¿sí? Por lo tanto, nosotros le tenemos que dar al cliente la idea de cuál es nuestro negocio, ¿tá? Nosotros estamos en el negocio de la seguridad. ¿Qué aseguramos? ¿Qué es lo que cuidamos? ¿Qué es lo que protegemos? En este caso no son personas, en este caso no son bienes, ¿sí? O patrimonio, podríamos decir, de las personas, sino simplemente
podríamos decir, un insumo de una organización. Insumo que en este caso es el dinero, ni más ni menos. ¿Está? Puede ser algún otro tipo de valor que la organización custodie o que le brinde la seguridad pertinente. Sí, puede ser oro, puede ser algún otro tipo de metal, puede ser alguna documentación o conjunto de documentaciones, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero fíjense que lo que yo tengo que mostrar en mi visión es el negocio en el que estoy y no el tipo de producto. Porque si yo dijera ser el referente global en el cuidado del dinero, estoy acotando tanto mi negocio, ¿está? O la idea que tiene mi negocio, que yo todo lo que haga tiene que ver estrictamente con el dinero. ¿Y qué pasa si el día de mañana me quiero dedicar a la seguridad de las personas? ¿Y qué pasa si el día de mañana me quiero dedicar a la seguridad de los bienes? ¿Está? ¿Qué pasa si el día de mañana me quiero dedicar a otro tipo de seguridad? ¿Sí? Que no sea ni de las personas ni de los bienes. Puedo hacerlo, y lo que pasa es que mi visión me está condicionando. ¿Sí? Entonces, en este sentido, la visión también tiene que ser lo más amplia posible, pero a la vez, ¿sí? A la vez restringida al tipo de negocio en el que yo estoy involucrado. Entonces, fíjense que no es una tarea sencilla redactar una visión, ¿está? Porque tiene que ser lo más amplia posible, pero al mismo tiempo tiene que ser lo más restringida posible. Ese equilibrio allí en la redacción, en el planteo de la misma, es lo que va a determinar si una visión es exitosa o no desde el punto de vista de su conformación. ¿Sí? ¿Esto más o menos quedó claro? ¿Hay algún tipo de duda? Sí, profe, yo una pregunta. Como usted Adelante. dijo que la visión cambia de acuerdo a cómo vas evolucionando como empresa o bien como persona, ¿usted considera que lo primero deberíamos establecer una visión más a corto plazo y luego la final? ¿Qué llamarías vos la visión final? Es mi primera pregunta. Y la visión a largo plazo, o sea, como decía Facu, que él no quería establecer nada de acá a 10 años, porque de acuerdo al contexto y demás. Y yo te llevo a mi ejemplo entonces, ¿sí? En el ejemplo yo te decía, bueno, yo quiero ser la panadería número 1 de Resistencia, pero vos tenés idea de lo que significa llegar a ser la panadería número 1 de Resistencia. ¿Tenés idea de la cantidad de factores que van a incidir en que yo sea la panadería número 1 de Resistencia? Imagínate todo lo que tengo que trabajar, esforzarme y sacrificarme, como así también distinguirme del resto para ser el número 1 de la ciudad de Resistencia. ¿Sí? En ese sentido, por eso decía hoy, esa visión final de la que vos hablás puede ser que sea la de convertirme en la panadería regional número 1. Pero yo, para ser el número 1 a nivel regional, primero tengo que ser el número 1 a nivel local. Luego tengo que serlo a nivel local, nivel ciudad, entiéndase. Después tengo que ampliarme a, no sé, a la provincia. Y una vez que logre ser el número 1 de la provincia, y recién puedo pensar en ser el número 1 de la región. ¿Sí? Claro, a eso me refiero, profe, como que se va modificando la visión de acuerdo a la evolución de la empresa. Desde luego que sí, desde luego que sí. Pero además es para que los integrantes de la organización, los propios directivos de la organización, sean conscientes de que lograr una visión no es algo sencillo en la cual yo digo, bueno, de acá a 2 años tengo que estar haciendo esto. ¿Sí? Y como yo de acá a 2 años lo voy a lograr, bueno, yo me voy a poner un objetivo en mi visión, ¿sí? O voy a plantearme la imagen en mi visión, de que como, bueno, yo cada 2 años voy a ir logrando esto, a los 2 años voy a ser el número 1 de la ciudad, a los otros 2 años voy a ser el número 1 de la provincia, a los otros 2 años voy a ser el número 1 de la región. Bueno, es claro que yo dentro de 10 años voy a ser la mejor panadería del país. ¿Sí? Entonces, hay que ser también muy consciente respecto a qué pasa con la evolución de mi visión. ¿Sí? No nos tenemos que preocupar en el sentido de, bueno,
voy a fijar esta visión, ¿sí? Pero en realidad yo quiero aquella, la que está más lejos. No, no, no. Yo me tengo que concentrar en esta que está un poquito más cerca. ¿Está? La que está más lejos, ya tendremos tiempo nosotros, nuestros descendientes, nuestros hijos, de poder lograrla. ¿Está? Por lo pronto, yo lo que quiero es cruzar la orilla del río. ¿Está? Si del otro lado camino un poco más y me encuentro otra orilla y otro brazo del río por cruzar, bueno, veremos cuando llegue hasta ahí. Pero mi primer preocupación es cumplir mi primera visión, entre comillas, ¿no es cierto? Que es cruzar este primer lecho del río, ¿está? O primer brazo del río. Del siguiente ya me ocuparé cuando llegue, ¿está? Pero es claro que esto es lo primero que yo tengo que hacer. No sé si aporté más a tu confusión o Sí, quedó más o profe, menos claro, ¿sí? quedó claro. Yo pensé que tenía errado el concepto, pensé que era una sola visión por siempre y vos te establecías y quedaba ahí, digamos, y eso, no sabía que se iba modificando. La visión puede modificarse, no quiere decir que necesariamente se tenga que modificar, ¿sí? También, tampoco te puedo decir, mira, tal cada 5 años la tenés que cambiar a la visión. Nadie, desde lo que representa nuestra disciplina, ningún autor vas a encontrar que te diga, usted cada 5, 10 o 15 años tiene que cambiar su visión. ¿Está? Por eso el concepto es tan particular para cada organización. Si bien contiene, por supuesto, ustedes pueden ver una serie de elementos para formularlo, pero es tan particular para cada organización que ustedes mismos se están dando cuenta. ¿Hay alguien más que me dijo que se quiere ir del país? Nadie más lo mencionó. ¿Sí? Yo. Bueno, en este caso sos vos. De los 9 alumnos que hay, 9 creo que hay, en este momento 10, quitándolo al profesor, son 7, ¿sí? Hay 7 alumnos que no plantearon irse del país. ¿Está? Entonces, y dentro de irse del país, bueno, ¿a dónde se quiere ir uno? Bueno, uno se quiere ir a Brasil, el otro se quiere ir a, no sé, a México, ¿está? A Canadá, al lugar que quieran. ¿Se entiende? Entonces, bueno, mi visión es que de acá a 5 años yo esté en Estados Unidos. Pero para estar en Estados Unidos, yo tengo que tener una visa, también tengo que tener un pasaporte, también tengo que juntar plata para el pasaje en avión, tengo que conseguirme una beca para estudiar una determinada carrera o para, no sé, estudiar o hacer algún tipo de curso, lo que sea. Una vez que llegué a Estados Unidos, ahí comienza otra parte de mi visión, ¿sí? Una nueva formulación de mi visión, una ampliación de esa imagen, ¿está? ¿Por qué? Porque lo que significa es que yo cumplí y llegué a la imagen que yo me propuse, ¿está? Y lo hice a los 5, 7 o 10 años. Bueno, ahora me toca conformar una nueva visión dentro de otros 5, 7 o 10 años. ¿Dónde me voy a ver? ¿Está? Y ahí radica la importancia del concepto de yo siempre saber hacia dónde estoy yendo. ¿Está? Por eso muchas veces se habla de que la visión es una brújula, en el sentido de que orienta a las personas y a las organizaciones hacia ese norte, que es la imagen que ellos proyectan de sí mismos o de la organización en la que están hacia el futuro. ¿Sí? Más o menos esto queda claro. Sí, profe. ¿Sí? Bien. El otro concepto que nos lleva a pensar, ¿sí?, la planificación estratégica es la misión, ¿sí? Y la misión, como bien dice allí, es la razón de ser de la organización. Este es el concepto más tangible de los dos. ¿Tangible por qué? Porque es el que lo podemos ver, es el que lo podemos tocar, básicamente. ¿Y en qué se centra el hecho de decir yo soy la razón de ser o esta es la razón de ser de la organización? Bueno, se centra en que va a materializar un poco qué es lo que es la organización concretamente, ¿sí? Nosotros dijimos anteriormente que, bueno, nosotros somos, en el caso de Prosegur, por ejemplo, una empresa que va a ser referente global de seguridad. Bueno,
En la misión yo tendría que decir, bueno, ¿y qué concretamente estoy por hacer en materia de seguridad? ¿A quiénes voy a atender concretamente? ¿Qué tipo de necesidades voy a tratar de satisfacer? ¿Sí? Por eso dice allí, describe de forma clara y breve las razones que justifican la existencia, el propósito o función que la organización desea satisfacer. La base de los usuarios, es decir, los clientes, básicamente, y los métodos para cumplir el propósito, es decir, bueno, ¿qué tipo de tecnología estoy ocupando? ¿Qué tipo de procesos me involucran? ¿Está? ¿Qué tipo de acciones estoy llevando adelante o deseo llevar adelante? Y fíjense que allí están resaltadas dos palabras que tienen que ver con, hasta parecen antagónicas entre sí. Dos concepciones claramente, o mejor dicho, concretamente definidas, que son la claridad, es decir, de manera clara, todos lo tienen que entender, desde el máximo directivo de la organización hasta el obrero de de menor nivel dentro de la organización. ¿Está? Ese que está en el nivel más bajo de la pirámide, ese que recién ingresó, ese que realiza las tareas más operativas, hasta ese lo tiene que entender absolutamente sin ninguna duda. ¿Está? Y tiene que ser breve, porque esta es una definición que tiene que ser concisa, concreta. ¿Está? Tiene que ser posible de ser leída en el corto plazo, y el conjunto de palabras que la compongan, ¿está? Tiene que mostrar que no está preparada por alguien formado necesariamente en la materia, que lo que intenta es complicar el entendimiento de qué hacemos acá. ¿Está? Si ustedes me dicen, profe, ¿usted qué hace acá? Y yo estoy acá en mi casa, les voy a decir. No, pero cuénteme usted, ¿qué hace? ¿A qué se dedica esta organización? ¿Está? Entonces yo tengo que tener en claro que nosotros brindamos servicios de seguridad, perdón, de educación, ¿sí? Me quedé con Prosegur. Y bueno, ¿y de qué manera se dan esos servicios de educación? Bueno, no, y yo doy clases virtuales. Ah, está bien, pero bueno, ese es un producto, ¿sí? O un servicio en todo caso. ¿Qué más hacen? Y no sé, y eso nada más. No, usted hace algo más, me dirían ustedes. Usted, por ejemplo, sube las grabaciones de las clases a YouTube. Ah, sí, también hago eso. Bueno, eso forma parte de los productos y servicios. Porque esto mismo que yo les estoy diciendo, ustedes no lo obtienen si estas clases las estuviéramos realizando de forma presencial. ¿O sí? Me refiero a las grabaciones de las clases. ¿Ustedes pueden tener las grabaciones de las clases cuando son presenciales? No, profe, porque son presenciales y las damos a las clases en forma, o sea, al menos que el profesor lo grabe y lo suba después. Pero para eso debería estar todo un equipamiento instalado dentro del aula, ¿sí? Dentro del aula presencial, digo, allí realizando la grabación, y bueno, una vez que esa grabación se termina, porque se termina la clase, bueno, allí la institución lo podrá subir, pero nunca eso se planteó. ¿Está? También, naturalmente, nos apoyamos en el aula virtual que de alguna manera ya la usábamos antes de estas clases presenciales, pero que aún ahora un poco más las estamos usando con mayor asiduidad, ¿sí? Que anteriormente. Entonces, por eso decimos que tiene que ser entendida por toda la empresa, es decir, tiene que ser entendida desde el más alto directivo de la organización hasta aquel que está en el nivel más bajo de la pirámide, ¿sí? Y es el camino principal, ¿está? El que describe por dónde está yendo la organización, en este sentido. Por eso hablamos allí de la columna vertebral, de la formulación, de la ejecución y la evaluación de la estrategia. Concepto que ahora en un momento también vamos a entrar, ¿sí? Acá nos preguntamos el para qué existimos o por qué existimos. ¿Por qué existe esta organización? ¿Qué tipo de productos quiere brindar? ¿Qué tipo de servicios quiere entregar?
Si yo soy una heladería, bueno, ¿por qué existo como heladería? Si soy una panadería, ¿por qué existo como panadería? Bueno, porque quiero entregarles los productos más frescos a mis clientes, los de mejor calidad en el mercado, los más sabrosos en función al paladar que tengan mis clientes. ¿Está? Quiero ser la empresa que entregue el producto más rápido dentro de ella. ¿Está? Y así sucesivamente. Eso significa el por qué existimos. ¿Qué es lo que le da vida a mi organización? ¿Quién es nuestro usuario objetivo? ¿Quién es nuestro cliente? ¿Y quién es nuestro cliente? Significa identificar los segmentos socioeconómicos. Significa identificar dónde están esos clientes. Significa identificar cómo llegaremos a ellos. ¿Sí? Fíjense que todas estas preguntas que nosotros nos estamos haciendo, en cierta medida se van a ver descompuestas en las filminas siguientes, cuando analicemos, por ejemplo, la estrategia. ¿Sí? ¿Qué tipo de necesidades puedo satisfacer? Si yo les pregunto a ustedes, ¿una heladería y una panadería satisfacen la misma necesidad? ¿Qué tipo de necesidad satisfacen? ¿Qué tipo de necesidades satisfacen? La de alimento, profe, brindar un producto comestible, la panadería y la heladería. Sí, podría ser, sí, es un elemento comestible, sí, sí, es un producto alimenticio, sí, sí, sí. Ahora, pero, ¿qué necesidad están satisfaciendo? La necesidad básica de alimentarse, profe. Sí, sí, podría ser, sí. Ahora, ¿los dos me alimentan de la misma manera? No, uno es un gusto y, bueno, los dos son gustos, pero una es algo que siempre comemos, por ejemplo, el pan, digamos, y por ahí la heladería es darnos un gusto, no es una necesidad básica. Ajá. Y el pan lo comemos en cualquier momento del día, combinado con cualquier tipo de alimentos, siempre lo comemos solo. Es un acompañante. ¿Qué me Y permite es hacer un el pan? complemento, Es y es un, es un complemento para otras comidas, digamos. en mayor medida es un complemento para otras comidas. ¿Y en qué momentos de tiempo esto se da? Y bueno, se da en el desayuno, se da en el almuerzo, se puede dar en la merienda, se puede dar en la cena. ¿Sí? ¿Y qué tipo de necesidad satisface el helado? Bueno, el helado en realidad me da un cierto tipo de placer, ¿sí? ¿Por qué? Y por un lado por el sabor que tiene, por otro lado por la temperatura a la que está conformado el producto, porque en determinados momentos del año inclusive es más proclive el individuo, la persona, a consumir ese producto, ¿sí? Por lo tanto, si yo les digo, chicos, levántense mañana a las 8, supónganse que vivimos todos juntos, yo soy el padre de ustedes y mañana compro 2 kilos de helado y les doy eso de desayuno. ¿Estoy satisfaciendo la necesidad de ustedes? Algunos me van a decir, sí, profe, yo me muero por comer helado. ¿Pero estoy satisfaciendo la necesidad de ustedes? No, es un gusto, profe, un gusto que nos da, digamos, como hijos. Pero yo, sin embargo, puedo pensar que como es alimento, Profe, y ustedes me dijeron que es alimento, bueno, yo los alimento con helado, ¿sí? Hasta me sale más barato comprarles helado, ¿sí? Que empezar a comprarles facturas, medias lunas, la manteca, el dulce de leche, las galletitas, el pan, el cocido, el café, etcétera, etcétera, etcétera. Para mí es mucho más fácil. Puede ser más barato, puede ser más caro, no lo sé. Pero es mucho más fácil. Yo me voy, compro 2 kilos de helado, listo, chao. Les doy una cuchara a cada uno, chicos, desayunen. No estoy cumpliendo claramente con la necesidad de alimentar, ¿sí? A mis
pequeños polluelos como son ustedes. ¿Está? Estoy confundiendo la funcionalidad que tiene el producto. ¿Está? Entonces, tenemos que saber qué tipo de necesidad está satisfaciendo mi producto, en qué momentos lo hace de tiempo, bajo qué condiciones esto produce, ¿sí? O se produce el consumo de este producto. ¿Hay algún tipo de vinculación entre los individuos y el producto? Es decir, ¿hay alguien que sea realmente apasionado por el producto y que lo quiera más allá de cualquier otra cosa? Bueno, todos estos aspectos tenemos que estudiar en la misión, ¿sí? ¿Y en qué somos diferentes? ¿Por qué el cliente viene hacia mí y no se va a la competencia? ¿Qué tengo yo que no tiene la competencia? ¿O qué tiene la competencia que no tengo yo? ¿Sí? Entonces, la misión también me ayuda a preguntarme, ¿y en qué soy diferente? ¿En qué me distingo sobre el resto? De modo tal de decir, bueno, yo soy diferente por estos aspectos, por el precio, por el packaging, por la calidad del producto, por la forma de entrega, por las condiciones de financiación, por el canal de comercialización que estoy utilizando, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Fíjese que aquí Prosegur plantea para su misión generar valor para nuestros clientes, la sociedad y accionistas, ofreciendo soluciones de seguridad integrales y especializadas, contando con la tecnología más avanzada y el talento de nuestros mejores profesionales. Mi consulta es, ¿está respondida la pregunta de ¿para qué existen ellos? ¿Está respondida esa pregunta en esa misión? Y prácticamente sí, profe, porque dice como que quiere generar un valor para los clientes, ofreciendo soluciones, seguridad. Para mí sí está respondida. Para mí sí también está respondida porque dice ahí qué solución trae a la sociedad, la de seguridad integral. Ajá, bien. ¿Dice específicamente quién es el cliente, el usuario objetivo? Y dice la sociedad, profe, clientes, sociedad, accionistas. ¿Y quiénes son los clientes? ¿Tienen alguna particularidad esos clientes? Que tengan mucha plata y quieran mandar a otros lugares. Y sí, que son grupos de personas, es una sociedad. Bueno, en Prosegur creo que se encarga más de los bancos, o sea, es un tipo de empresa. En este caso ustedes la conocen a la empresa y saben más o menos qué es lo que hace. Por lo tanto, ustedes se dan una cierta idea de, bueno, a ver, el cliente de Prosegur va a ser una institución financiera fundamentalmente. Pero si ustedes no la conocieran a Prosegur, quítensela de la cabeza por un momento. ¿Ustedes sabrían quién es el cliente objetivo acá? ¿Quién es el usuario de esta organización? Leyendo la misión, ¿sabrían identificar claramente quiénes serían esos clientes a los que me estoy dirigiendo? Y no, profe, porque habla en general, digamos. Bien, bien. A eso estamos yendo, ¿sí? Mi misión me tiene que decir, a ver, ¿qué características al menos eh, esenciales tiene mi cliente? ¿O de qué manera yo lo puedo definir a mi cliente? Estoy hablando de las necesidades que puedo satisfacer y yo les diría que, la verdad, no son muy claras las necesidades. ¿Está? Porque ahí me habla de soluciones de seguridad integrales y especializadas. Tienen tecnología, sí, y tienen muy buenos profesionales, sí. Pero específicamente, a ver, ¿de qué se tratan esas soluciones de seguridad? ¿De qué manera yo lo puedo observar en la misión? ¿De qué manera yo lo puedo ver reflejado a esas soluciones de seguridad integrales? ¿Está? Sigue siendo un concepto un poco abstracto, ¿sí? El hecho de decir soluciones integrales de seguridad. ¿Sobre cosas? ¿Sobre personas?
sobre, no sé, objetos, ¿sobre qué está basado esa solución de seguridad integral que ellos me ofrecen? ¿Se alcanza un poco a entender? Sí, profe. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí, ¿Sí? profe. Entonces, ¿qué más es importante que la organización posea? Tiene que tener definida también su cultura. Y en este sentido, el hecho de que nosotros cuando estemos definiendo los elementos básicos que van a conformar la planificación estratégica de la organización, la cultura también va a formar parte de ella, junto con los valores, ¿sí? Nosotros hemos trabajado también en primer año respecto a la cultura de la organización, hemos hablado de lo que era la cultura organizacional, y recordarán ustedes un poquito que es una especie de personalidad, ¿está?, que tiene la organización, y que de alguna manera explican allí cómo la organización lleva adelante sus negocios, cómo lleva adelante la conducta de sus miembros. Ustedes allá en aquel momento la definieron como el conjunto de valores, el conjunto de costumbres, de normas, de idiosincrasia, ¿sí?, que forman parte de la organización y que sus miembros llevan adelante. ¿Está? Hablábamos también del lenguaje, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa personalidad de la que hablamos acá es un poco la que explica cómo sus integrantes se vinculan tanto entre sí como hacia el exterior de la organización, ¿sí? Entonces, la cultura no es algo que se observa solamente en el interior de la organización. Es algo que también se observa cuando nosotros ingresamos a la organización y tomamos contacto con ella. Ejemplo, mi esposa fue con su hijo hace muy pocos días a una empresa de telefonía celular, ¿sí?, a la casa central de una empresa de telefonía celular. Quien los estaba atendiendo, una persona muy agradable, ¿sí?, recibió la visita en un momento de su supervisora, quien le llamó la atención, ¿sí?, en términos no muy agradables, de por qué en este caso mi esposa y su hijo estaban muy juntos, ¿sí?, frente a esta persona que los estaba atendiendo. Entonces como que lo separó al hijo, ¿sí?, de mi señora, le dijo que tenía que ir un poco más lejos, ¿sí? En ese momento se estaba produciendo podríamos decir, un buen clima entre cliente y personal de atención, que realmente la visita de esa supervisora trajo una cierta cuota de intranquilidad, podríamos decir, ¿sí? Entonces ustedes me dicen, ¿y cómo yo puedo ver reflejada la cultura de la organización? Y la puedo ver reflejada en estos aspectos, ¿sí? ¿Cómo son las relaciones entre los integrantes? Incluso la persona que estaba haciendo la atención al público pidió disculpas por la forma en la que su superior en este caso se dirigió y le pidió, bueno, al hijo de mi señora que se corriera un poquito para que no estuviesen tan juntos, ¿sí? Entonces, estos aspectos también ayudan a mostrar la personalidad de la organización. ¿Está? Muchas veces nosotros puede ser que en ese momento de contacto directo la estemos observando, o bien a partir de alguna situación particular, esta nos permita ver cómo es esa cultura dentro de la organización. ¿Está? ¿Cómo es la relación entre sus miembros? Y qué relación tiene también con los terceros ajenos a la organización, como por ejemplo los clientes, ni más ni menos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la cultura, lo vemos en este primer punto que yo les estaba señalando recién como un breve ejemplo, ¿sí? En los valores, en los principios y en las normas que la administración predica y practica. ¿Está? Si, por ejemplo, además